¿la mayoría de las personas que se suicidan o lo intentan son religiosas? ¡Jo, qué buena pregunta! Qué buena pregunta. No tengo el dato, pero sí que sé, y lo puedo afirmar, que la religión es un factor de protección. Es un factor de protección. Yo envidio a quien tienen esa vida religiosa, que forman parte de una comunidad donde se sienten arropados, escuchados, un sitio donde rendir culto, e incluso unas creencias después de la muerte que les ayudan a salir adelante, porque es un factor de protección muy poderoso. A ver, la Iglesia... Bueno, que es pecado, en el cristianismo es pecado, ¿verdad? Quitarte la Efectivamente, vida, sí, efectivamente, pero fijaos, ni la Biblia ni el Antiguo Testamento se pronuncian a favor ni en contra del suicidio. Fue San Agustín quien en el siglo V dijo: el suicidio es un pecado capital. Y entonces, desde entonces, persigue, castiga el suicidio. Pero, fijaos, hasta 1983, vosotros sois muy jovencitos, pero quienes peinamos canas, esto es casi antes de ayer, el que peine algo, esto es casi antes de ayer, la Iglesia prohibía que se enterrara a un suicida en el cementerio, se prohibía el funeral y se prohibían los cultos, se prohibían los rituales funerarios de alguien que se había suicidado. No así de genocidas, de asesinos y de más calaña, pero del suicida sí. Entonces la familia vivía esto con absoluta vergüenza, con ocultamiento, y no hablaban del motivo real, que por supuesto todo el tabú que existe en torno al suicidio algo tiene que ver con la influencia de la religión en nuestro país. Desde el año 500 y pico hasta 1983 la Iglesia prohíbe todo eso. En apenas 40 años que se ha flexibilizado todo eso respecto al suicidio por parte de la Iglesia, es muy difícil cambiar 1500 años en apenas 40. Entonces el tabú y todo el silencio y el estigma que rodea al suicidio por parte de la religión todavía sigue muy presente y está inherente en las raíces de nuestra cultura, claro. Claro, porque es que se podría ver de dos formas. El tema de la religión, de que el suicidio es pecado, que bueno, tú has comentado encima que fue implementado un poco más tarde. Al final eso lo que hace es proteger al individuo porque tiene esa creencia de que es pecado suicidarse, pero por otro lado, pensando en otras religiones y otros acontecimientos que ha pasado, de terrorismo incluso... ¿Qué preguntón? Claro, que las personas al final, con esa religión, al final lo que consiguen es que si eres ateo, a lo mejor te podría dar incluso más miedo perder tu vida porque es lo único que crees. Ojo, fíjate, en países que no tienen ese cortapisas, por ejemplo, China, países orientales, en China, por ejemplo, está justificado el suicidio femenino en caso de sufrir una violación o una agresión sexual. Y fijaos, 1/3 de la población mundial que se suicida en el mundo, hasta 300.000 muertes por suicidio, se producen en este país, en China. Luego, la religión protege, pero la falta de religión no garantiza que se suiciden menos, porque justifica, ¿no? Y está asociado en estas culturas a cosas como el honor, ¿no? Habéis oído, los japoneses habéis oído el harakiri, habéis oído los kamikazes. Entonces, incluso a las chavalas con 15 años en la menarquia, cuando tenían su primera menstruación, se les enseñaba y se les regalaba un puñal para, en caso de sufrir una violación, seccionarse la carótida y atarse las piernas con un cinturón para no caer en una postura indecorosa. Luego está asociado al honor, ¿no? Y está justificado incluso. O sea, no tiene bastante una niña con que la violen, como para tener la obligación, para preservar el nombre, el buen nombre de su familia, de terminar con su vida. Está justificado, ¿no? Entonces, la Iglesia protege, bueno, protege también, y yo creo es un factor de protección sin ningún lugar a dudas por todas esas cosas que hemos dicho, pero bueno, pues el demonizar a la familia y el estigmatizar esa causa de muerte influye también en la esperanza y en la fe, porque muchas de las personas tienen algo en lo que creer, entonces por lo menos si no lo hago por mí, voy a hacerlo por algo en lo que creo. Si una persona no es religiosa y no cree en nada, pues puede tener, yo creo, más fácil ese sentimiento de desesperanza que has comentado antes, que a lo mejor le puede inducir a estas prácticas. Claro, pero por otro lado también... pero un momento, más que religiosidad, cabría hablar de espiritualidad. Y cada uno tenemos la nuestra. Correcto, independientemente del credo. De lo que creas en algo, que hay algo más allá. Pero claro, en ese aspecto es eso también, que lo que yo comentaba, que puede ser así como tú lo comentas, pero puede ser también el hecho de que como crees
que hay algo más allá, que hay una segunda vida. Lo que tú has dicho, mucha gente no se quiere morir, se quiere quitar el sufrimiento. Entonces, si crees en algo más allá, dices, bueno, me voy de aquí para ir al cielo, para ir a una vida mejor. Entonces puede ser la religión un impulso al suicidio, porque dices, si estoy sufriendo aquí, me mato aquí en lo terrenal, pero tengo una vida mejor. Pero es un pecado capital. Por lo que es. Pero es un pecado capital. Claro, es que ese es el. Claro, pero por eso se puso que era pecado capital en el cristianismo, porque si no, claro, si prometen el cielo y que va a ser todo genial si eres bueno, dices, hostia, si a la venida que sufro, me quito la vida y luego alcanzo ese sitio o ese que lo hemos vivido con y acontecimientos históricos, ataques terroristas, de que gente se quita la vida por Dios. Ojo, eso no es suicidio, ¿eh? Eso es fanatismo y eso es otra cosa. Al final es suicidio, pero haciendo daño al prójimo, ¿no? Claro. Pero se quitan la vida ellos mismos. Pero eso es otra cosa, eso no es suicidio, eso es fanatismo, terrorismo y otra cosa. Claro. Pero que sí, un terrorismo, pero que incluye un acto suicida porque él se está quitando la propia vida. ¿Qué pasa, trippers? Si te ha gustado este clip, no olvides apoyar el canal, suscríbete, síguenos en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente trip. Nos vemos.